gótico fue un estilo artístico que se desarrolla en Europa occidental durante la última etapa de la Edad Media, desde mediados del siglo XII. Su final tiene diferentes fechas según la región en donde se desarrolla, siendo el inicio del siglo XVI en los lugares donde el gótico pervivió más tiempo. El arte gótico coincide con la plenitud y la crisis de la Edad Media, junto al máximo desarrollo de la cultura urbana, donde aparece la burguesía, universidades y florecimiento de las órdenes religiosas. Este periodo gótico representa la culminación del proceso cultural del occidente. El artista en esta época alcanza la independencia, accediendo a la cultura de los seglares y la iglesia. Este estilo muestra la expresión más lograda de la evolución en Europa. El gótico supone importantes transformaciones en la sociedad y en todo el estilo de vida ya existente. Se produce un aumento de la producción agrícola gracias a avances tecnológicos. También se ve potenciada la actividad comercial en el siglo XIII, permitiendo crear nuevos trayectos comerciales hacia el oriente. La arquitectura gótica tiene su origen en Francia, el 14 de julio de 1140, en el que se prepara la restauración de la Basílica Saint-Denis. En esta época, era normal que los arquitectos viajasen a diferentes regiones para así poder ampliar sus conocimientos, los cuales también apoyaron al estilo gótico. Debido a estos viajes, el gótico se expande por toda Europa, llegando a Inglaterra, reinos hispánicos, principados itálicos e incluso al Sacro Imperio Romano, llegando incluso a las islas de Rodas, Chipre e incluso Siria. A pesar de su origen, las características de esta arquitectura, que son el arco apuntado, la bóveda y el arbotante, ya habían sido utilizadas antes del origen de la arquitectura gótica. Esta se aplica en construcciones de gran tamaño, como basílicas, templos, monasterios, entre otros, los cuales fueron desarrollándose por toda Europa. Gran cantidad de arquitectos han trabajado en el arte gótico, sin embargo, no todos han sido documentados. El arquitecto pionero del gótico registrado fue Guillermo de Sens, el cual trabajó en la restauración de la Basílica de Saint-Denis. Guillermo desarrolla el estilo de la arquitectura gótica por medio de conocimientos que tuvo de muchas regiones en Europa, junto a conocimientos de grandes líderes de obra de tiempos anteriores, lo que permite que Guillermo sea de los que dé inicio a la arquitectura gótica. El gótico tiene otras dos etapas: la etapa radiante, la cual aumenta su esbellez y tiende a la estilización, permitiendo una evolución hacia una mayor altura. También tiene la etapa del gótico tardío, la cual tiene una creciente riqueza decorativa y su variedad de lugar y tiempo produce una gama estilística que se escapa a la generalización. El gótico se mantiene en evolución, llegando a formar parte hasta los inicios del Renacimiento, dando su fin alrededor del siglo XVI. Hablando propiamente de la construcción y la distribución en las basílicas, podemos encontrar que tienen 1, 3 o 5 naves. Incluso en las grandes hay un crucero. La cabecera tiene una girola simple o incluso doble, a la que se pueden abrir capillas poligonales. En estas construcciones se optó por usar el arco apuntado, aunque más tarde sería sustituido por el arco conopial, ya que este se generalizó durante esa época. Seguidamente de eso, también se intentó introducir el carpanel, que cuenta con 3 centros. Sin embargo, ya al final del gótico, se empezó a usar el arco mixtilíneo, ya que este introducía pequeños trozos rectilíneos dentro del arco, y así hacía que el arco gótico fuera apuntado, con sus molduras cada vez más numerosas de perfiles cóncavos y convexos. Ya que estas estructuras cada vez eran más grandes, se necesitaba tener una buena cimentación, por lo cual se introducen los pilares, arbotantes, contrafuertes, entre otros, ya que con esto se disminuía la carga de fuerza que tiraba hacia los lados y la distribuía directamente hacia el suelo. La arquitectura gótica vino a revolucionar mucho el pensamiento de los arquitectos de esa época. Es por eso de que tomaron inspiración sobre las portadas románicas, ya que eran abocinadas, pero con la diferencia de que ahora se iban a multiplicar las arquivoltas y estatuas en las jambas. Esta fachada tenía la afición por las estructuras geométricas.
Ahora las aportaciones estructurales del gótico. La arquitectura gótica presenta innovaciones técnicas y constructivas notables que permitieron levantar estructuras esbeltas con medios y materiales sencillos. Las principales aportaciones constructivas, al igual que en el románico, se centran en las cubiertas. Tipos de arquitectura. Y como primer punto tenemos la arquitectura religiosa. La catedral es el edificio en donde el gótico alcanza su expresión más alta y plena, ya que refleja el esfuerzo y la aportación de toda una ciudad como unidad. A su construcción suelen colaborar las cofradías y gremios que suelen tener sus manifestaciones en las capillas laterales. Dentro de la misma arquitectura religiosa destaca también la arquitectura monasterial, entre las que se distingue la arquitectura cisterciense, con monasterios situados en el campo desconectados totalmente de la vida civil, que desarrollan un estilo protagónico y que servirá para la propagación del estilo gótico por toda Europa, aunque tampoco todos los componentes de esta arquitectura servían de fundamento para el gótico, pero tal fue el impacto que esta creó para que se considerara dentro de esta categoría. También domina el orden de la que se llama Cartuja, que es una orden contemplativa de la Iglesia Católica fundada por San Bruno en el año 1084. Son la espiritualidad con menor número de miembros y es caracterizada por la sencillez y moderación, además de rigurosa en el cumplimiento de las normas morales. A lo largo de su historia ha permanecido en la pobreza sin dejarse tentar por el lujo. También los dominicos, que es una orden médicamente de la Iglesia Católica fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante la Cruzada Albigense y conformada por el Papa Honorio III el 22 de diciembre de 1216. Y también los franciscanos, que básicamente conforman el sentido estricto un conjunto de órdenes religiosas médicamente relacionadas entre sí, en el marco de la Iglesia Católica y según el ideario de Francisco de Asís. Ahora, unos ejemplos de la arquitectura gótica religiosa pueden ser la Catedral de Reims, el Sainte-Chapelle de París, el refectorio de Santa María de Huerta, Santa Clara de Asís, Saint-Maclou, la destrucción parcial de las bóvedas de la Basílica de San Francisco de Asís permite ver la estructura también, y en la Catedral de Notre Dame en París. Ahora, como segundo punto tenemos la arquitectura civil, que básicamente muestra la pujanza económica en la Baja Edad Media, el auge de las actividades comerciales y artesanales. En la arquitectura militar se desarrolla y perfecciona la construcción de castillos y murallas. Los puentes se fortifican con puertas a los extremos y en medio. La arquitectura civil muestra la consolidación de formas municipales frente al poder señorial o eclesiástico con la construcción de grandes edificios destinados a servir de sede de sus instituciones y gobiernos municipales. También se desarrolló la construcción de lojas comerciales, palacios urbanos, universidades, hospitales y viviendas particulares para la nueva burguesía urbana que desplazaba la pobreza. Asimismo, también destacó durante el siglo XV, concretamente durante el último periodo del gótico, toda la arquitectura civil en Flandes. Durante el gótico se van a producir una serie de hallazgos estructurales que van a suponer un cambio radical con respecto a la concepción arquitectónica que se encontraba en el románico. Su carácter ascensional, la sensación de ligereza, la espiritualidad y la luz pasan a ser los factores determinantes de esta nueva concepción. Básicamente el problema principal que tienen las iglesias románicas era el peso de las cubiertas, que obligaban a construir edificios pesados, oscuros y de muros muy anchos. Había que aligerar ese peso para poder así disminuir el grosor de los muros, haciéndolos más estrechos y elevando la altura de la catedral, que debía destacar sobre el resto de los edificios. En este sentido, es esencial la utilización de dos elementos arquitectónicos nuevos: el arco apuntado ojival y la bóveda de crucería. Ambos elementos permiten una estructura mucho más dinámica que las bóvedas de cañón utilizadas en el románico, ya que a través de su esqueleto de nervios es posible canalizar las tensiones y los empujes hacia unos puntos concretos. Ahora, ya por terminar el tema, se estará haciendo un análisis estructural de una edificación de la arquitectura gótica en el cual se eligió Notre Dame, que está ubicado en París. Como algunos ya saben, hubo un incendio en donde se derrumbó toda la cubierta de madera y se hundieron dos bóvedas de piedra que habían por debajo. ¿Por qué no se derrumbó todo y juntamente con las demás bóvedas entonces? Primero que nada, existe un arco llamado arco de medio punto, ya que este pues permitía cubrir una distancia grande o mayor
que el material que se utilizaba era piedra o barro. El problema es que si ponía una viga plana, toda la fuerza que reciben los muros es total hacia abajo, tanto el peso como la fuerza. En cambio, con el arco se transporta y transforma las cargas en inclinadas, ya que hay un empuje horizontal de parte del arco. Por ende, los muros tienden a abrirse por arriba, ya que el arco les está empujando por las fuerzas ejercidas. En este caso, si se evalúa de manera tridimensional, el arco medio punto es el equivalente a una bóveda de cañón, en donde el arco se apoya a lo largo del muro y por lógica lo empuja hacia afuera, o lo abre. Y pues claro, para evitar eso los muros debían de ser muy gruesos. Pero luego un nuevo problema surgió cuando se presentó la cuestión de luz e iluminación. Con muros tan anchos no se podían hacer grandes ventanales o vidrieras que el muro se terminaría hundiendo, que básicamente posterior a esa idea se realizaron nervios dentro de los túneles o bóvedas de cañón, con el fin funcional de soporte. Así los muros ya no soportaban todo el peso y ya se podían hacer ventanas más grandes, que luego se implementaron otros 2 arcos de tal manera que la bóveda quede apoyada solamente en los 4 puntos base, dejando así solo los pilares. A dicha bóveda se le llama bóveda de aristas, que es básicamente cruzar perpendicularmente 2 bóvedas de cañón, para posteriormente empezar a utilizar los arcos apuntados que caracteriza a la arquitectura gótica. Porque mientras más verticalmente son los arcos, pues es menor el empuje horizontal. Por ende se puede hacer los muros más finos. Luego ya la bóveda poseía armazón y unos nervios que son independientemente de restos. Y la estructura básica ya está sobre los 4 pilares que se mencionaron anteriormente como base de la bóveda. Ya con esta bóveda de crucería propia del gótico permite los pilares más altos y altos. Como se debía resolver aún el cómo poner vidrieras y rosetones, se engrosó el pilar hacia afuera, implementando contrafuertes que ayuden al pilar a contrarrestar el empuje horizontal, redireccionando el empuje de las bóvedas de una manera vertical hacia el suelo. Entonces ya con todo lo mencionado ya permitía abrir las ventanas muy grandes, los pilares eran más altos y finos y por ende la estructura era más alta. Ahora bien, para poder añadir o implementar también más naves se implementan los famosos arbotantes, que es un medio arco que toma los empujes horizontales de la bóveda y los transporta al contrafuerte. Ya con esto el muro ya no es puramente quien sostiene el peso, así que los muros ya se podían hacer mucho más finos y por ende con unas mejores y más grandes vidrieras. Con esto en mente y volvemos al ejemplo de Notre Dame, se mencionó que lo que se derrumbó básicamente fue la cubierta de las bóvedas, por ende los elementos que sustentan reciben menos carga y peso. Pero ya que si por ejemplo se hubiera derrumbado los contrafuertes, que son quienes ayudan al pilar a resistir, el empuje los hubiera abierto los pilares de los muros hacia afuera, y ahí sí se hubiera derrumbado la edificación. Esta es la razón por la cual Notre Dame no se derrumbó y no afectó tanto que se derrumbaron los elementos que el incendio destruyó. Bueno, y con este último punto hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que haya sido de agrado para ustedes. Nosotros somos Sebastián Mejía, Abraham Rojas y Ángel López.